Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Los tesoros del mundo no deseo ocultar. Quiero entrar en tu aprisco, en tu célico hogar, en el libro del reino que en los cielos está. Dime, Cristo benigno, se halla mi nombre allá. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Mis pecados son muchos, cual la arena del mar, mas Jesús en tu sangre me los puedes lavar. He aquí tus promesas, las que escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve serán. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. En la bella ciudad con sus mansiones de luz, todos los santificados andarán con Jesús, donde mal no entra nunca, donde bien reinará. Dime, Cristo benigno, se halla mi nombre allá. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Muy buenos días, estimados hermanos. Les deseamos a todos un feliz sábado. Estamos dando gracias al Señor por tantas bendiciones, por su cuidado protector con cada uno de nosotros, con nuestras familias, en medio de un mundo en crisis. Así que vamos en esta mañana a estudiar la palabra de Dios, continuando con la iglesia de la Odisea. Pero antes, vamos a pedir la bendición de Dios para este mensaje, para que sea de inspiración, de aliento y de esperanza para nuestras vidas espirituales. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre ahora y por siempre. Mi Dios,
en este momento nos ponemos en tus manos, porque vamos a usar los vasos sagrados de tu palabra para llevar este mensaje a tu pueblo y a todos aquellos que en algún momento dado de su vida lo puedan escuchar. Señor, sácanos del espíritu laodicense. Señor, ayúdanos para vestirnos con el manto de justicia de Cristo. Unge nuestros ojos con el colirio espiritual. Ayúdanos para arrepentirnos de nuestros pecados. Ayúdanos para que dejemos entrar a Cristo en nuestros corazones. Ayúdanos para ser vencedores y sentarnos en tu trono. Ayúdanos para oír lo que el Espíritu nos enseña a través de tu palabra. Por eso oramos para que nos des tu bendición al presentar este mensaje. Gracias, Padre, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, hoy continuamos con el segundo estudio de la iglesia de Laodicea. Por lo menos nos quedan dos sábados más. Pero antes de entrar al estudio de esta iglesia, el segundo estudio de la iglesia de Laodicea, hermanos, quiero hacer una pequeña reflexión antes de entrar en el tema. Todos ustedes sabemos lo que está pasando en el mundo y especialmente en Europa entre Rusia y Ucrania. Realmente lamentamos la muerte de tantos seres humanos que no tienen nada que ver con este asunto de la guerra. Mujeres, niños, ancianos. Ustedes lo han visto y saben cuánta crueldad de parte de los rusos al bombardear ciudades. Solamente son cosas de demonio. Ese pobre hombre está poseído por los demonios porque lanzar bombas, cohetes y misiles sobre una ciudad es de gente endemoniada. Pero oremos, hermanos, porque este no es el final. Esto es cumplimiento de la profecía bíblica que dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. Y es lo que estamos viendo. Este no es el fin, pero esto sí es como ponerle el pie al acelerador para los eventos finales. Y iglesia que me escuchas, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, estamos viviendo en tiempos solemnes. El reloj profético avanza. Las horas de este mundo, los días, las horas de este mundo están contadas. Y yo te llamo, hermano querido, para que salgamos del espíritu de tibieza de la Odisea, de ese espíritu de orgullo que decimos que no tenemos necesidad, que salgamos de ese estado laodicense y busquemos a Dios, busquemos el reino de Dios primeramente todos los días. Hagamos cultos familiares, hermanos, en la mañana y en la tarde. Reunamos a la familia, por favor, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, para cantar 1 o 2 himnos, para orar, para leer una porción del deseo de toda la gente, del conflicto de los siglos, de eventos de los últimos días. Hermanos, de palabras de vida del gran maestro, de tantos libros tan preciosos, Hechos de los Apóstoles. Hermanos queridos, hagamos reforma en nuestras vidas. En el sábado, reposemos el sábado conforme al mandamiento, hermanos. Dejemos de hablar cosas que no corresponden al sábado. Como dice la palabra, dejemos de pisotear el sábado, el santo día del Señor. Hagamos reforma, hermano, en nuestra alimentación. Hagamos reforma con nuestra lengua. Hagamos reforma con nuestros ojos, que van a ver nuestros ojos. Hagamos reforma con nuestros oídos. Hagamos reforma en la forma de adorar a Dios. Hermano querido, el tiempo se acaba. Cristo ya viene. Esto es un suceso de los eventos finales. Por lo tanto, alentaos y convertíos a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amados hermanos, un poquito más y Cristo ha de venir para llevarnos al hogar celestial. Pero prepárate para el encuentro con tu Dios. Es mi deseo para ti. Y continuamos en esta mañana hablando de la iglesia de Laodicea, que no es solamente es una iglesia tibia, es una iglesia mezclada, que es una iglesia repugnante. Aparte de eso, el testigo fiel sigue diciendo que Laodicea es una iglesia orgullosa, una iglesia desnuda, una iglesia ciega. Y de eso queremos hablar hoy
de el orgullo de la iglesia de la Odisea. Miren, la iglesia de la Odisea está autoengañada. ¿Por qué razón? Porque se cree rica y es pobre. Lo dice el testigo fiel. La iglesia de la Odisea está engañada porque se cree que está muy bien vestida, pero está desnuda, carece del manto de la justicia de Cristo Jesús. La iglesia de la Odisea se jacta y cree que todo lo sabe, pero el testigo fiel dice que somos ciegos y sordos. La iglesia de la Odisea se jacta y proclama que ya están salvos. Sin embargo, la realidad es que Cristo dice, que el testigo fiel dice que Cristo está a la puerta y llamando. Quiere decir que Cristo no está en el corazón de la iglesia de la Odisea. Cristo no está en el programa de la iglesia de la Odisea. O sea que Cristo está fuera de la vida, del programa, de las actividades, de nuestros pensamientos, de la iglesia de la Odisea. Por eso es que la iglesia de la Odisea es tibia, porque tiene mezcla de lo mundano con lo que es espiritual. Hoy vamos a tratar de presentar otra denuncia que Cristo, el testigo fiel, le hace a la iglesia de la Odisea. Y eso está allí revelado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 17. Miren lo que dice el testigo fiel de otro problema serio de la iglesia de la Odisea. Dice así la palabra de Dios: porque tú, iglesia de la Odisea, cristiano de la Odisea, familia de la Odisea, líderes de la iglesia de la Odisea, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está el verdadero diagnóstico que Cristo le hace a la iglesia de la Odisea, a la iglesia rica, a la iglesia desnuda, a la iglesia ciega, a la iglesia sorda, a la iglesia autoengañada, la iglesia de la Odisea. Dice la palabra de Dios, haciendo una comparación de las condiciones de la iglesia de la Odisea de antaño con nuestra iglesia de la Odisea hoy, que no cambia. El mismo espíritu, el mismo estilo de vida. Mira, la Odisea era una ciudad próspera que se jactaba, hablamos de la Odisea antigua, que se jactaba de tener muchas riquezas. Algunos cristianos vivían allí con mucha prosperidad. Ahora, aquella la Odisea en su tiempo era un gran centro bancario, o sea que muchos bancos y cadenas bancarias, pues funcionaban, allí es la palabra que quería decir, funcionaban en la Odisea. La Odisea también era un centro de confecciones de textiles, pero en la Odisea allí se producía dos tipos de lana. Una lana azul, que era muy bonita, negra, y otra era violeta. Estas dos lanas eran muy cotizadas y eran, tenían mucha demanda. Y esto es lo que la Odisea dice de los recursos que tenía. La Odisea también era un gran centro médico. Sus médicos tenían fama. Además de ser un centro médico, en la Odisea funcionaban escuelas de medicinas, formando médicos. Pero también habían laboratorios que producían colirios e ungüentos para la vista y para otras partes del cuerpo. Ahora, hermanos queridos, en la ciudad de la Odisea
existía una iglesia cristiana, la cual no recibió ningún elogio de parte del testigo fiel, porque en aquella iglesia de la Odisea el Señor no vio nada positivo. Y escuchen esto, porque eso tiene un paralelismo con nosotros hoy. La iglesia de la Odisea recibió un fuerte mensaje de reprensión por la terrible condición espiritual en que ellos se encontraban. ¿Entendemos? Ahora, amados hermanos, los antiguos laodicenses, ellos vivían orgullosos por todos los recursos que tenían. ¿Ven? Voy a repetir. Tenían médicos, escuela de médicos, laboratorios donde se producían ungüentos y colirio para los ojos, donde habían bancos, centros bancarios, centros financieros, donde había una preciosa lana negra y de color violeta. Y la Odisea era una ciudad próspera, de mucho comercio. Por eso decían, somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Pero yo te pregunto, hermano, la vida que llevaban aquellos laodicenses, la vida cristiana de aquellos laodicenses de antaño, y el mismo espíritu que los envolvía y los rodeaban a ellos, es el retrato vivo, real de la iglesia de la Odisea, ahora en pleno 2022. Es el año que estamos viendo, el año 2022. Así que aquel espíritu laodicense es el retrato vivo de nuestra iglesia de la Odisea hoy en el 2022. Por eso esta es la condición que existe hoy dentro del verdadero pueblo de Dios. La Odisea es el movimiento religioso, la última iglesia del mundo, del tiempo del fin, la iglesia del juicio, la iglesia que tiene una responsabilidad de proclamar al mundo, la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia, hermano, y esta iglesia débil, defectuosa, tibia, repugnante, no podemos salir de ella. Lo que hay que salir es del espíritu laodicense, de esa ceguera espiritual, de ese orgullo espiritual, de esa desnudez espiritual, de esa tibieza espiritual. No puede haber un éxodo espiritual de la iglesia de la Odisea para otra iglesia. No, porque eso no lo enseña la palabra de Dios y eso no lo enseña el espíritu de la profecía. Pero sí, tú y yo y los que escuchen este mensaje podemos salir por la gracia y el poder de Cristo Jesús del estado laodicense en que se encuentra la cristiandad hoy en este año, en este tiempo final que estamos viviendo. Miren, dice el viejo proverbio, dime de lo que tú presumes y te diré de qué. De lo que tú careces. ¿Qué presume la Laodicea moderna y contemporánea? Somos ricos. No tenemos necesidad de nada. Eso es lo que presumimos. Pero el proverbio dice que precisamente eso es lo que carecemos. Porque el testigo fiel dice, tú eres rico, tú dices que eres rico y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad y la dice Dios, hermano. No lo digo yo. Esto no es un mensaje negativo. No es un mensaje llamado al arrepentimiento. Un mensaje para que reconozcamos nuestra condición espiritual. Un mensaje de amonestación. Porque vivimos los días finales. Y como estamos viviendo, hermanos queridos, nunca podemos entrar al reino de los cielos. Miren. Jesús, el testigo fiel, le quita la máscara de santidad, de cristianismo, de amor, de gracia, de perdón. Cristo le quita a la iglesia de la Odisea esa máscara, esa apariencia que llevamos puesto, porque Él sí nos conoce. La Odisea no es lo que pretende decir que es. La Odisea no es lo que dice y vive lo que es. La Odisea no es rica. La Odisea es pobre.
La Odisea está desnuda delante de Dios. La Odisea está ciega, no ve sus propios errores, ve lo de los demás y lo que no hacen los demás, pero no que enfocan su mirada espiritual en sí mismo. La Odisea es tibia, la Odisea es despreciable ante Dios y la Odisea está amenazada para ser ¿qué? Vomitada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo, el testigo fiel, el que conoce la vida, las familias, los líderes y las congregaciones de la Odisea. Ese sí que lo sabe todo. Ese sí sabe en lo que está concentrada nuestra mente. Ese sí sabe lo que realmente somos cuando estamos en casa, cuando nadie nos ve, lo que vemos, lo que comemos, lo que oímos, lo que hacemos. Ese lo sabe todo. Por eso es que Él, al ver lo que somos, la realidad de lo que somos, ¿qué? Quiere vomitarnos. Miren, amado hermano, esta iglesia orgullosa y rica y arrogante por su fama, por lo que cree ser, que ambiciona muchas cosas de este mundo, pero no ambiciona el poder convertidor y transformador del Evangelio y del Espíritu Santo. La iglesia de la Odisea se cree poderosa con su estructura económica, porque es una iglesia que es poderosa ¿qué? Con recursos monetarios. Por eso dice, somos ricos. Y eso se ve en nuestras instituciones, en nuestros templos. Hay templos humildes, hay hermanos que se reúnen debajo de un árbol, otros debajo de una carpa, pero la mayoría de nuestras iglesias, especialmente en Occidente, en las grandes ciudades, son templos lujosos. Y no creo que eso está mal, porque Dios se merece lo mejor. ¿Pero qué? En eso nos afianzamos, en el templo que tenemos. Nos afianzamos en el orgullo de nuestra posesión, en los programas que tenemos de evangelismo, en los programas agresivos de la Reforma Pro Salud, en el programa agresivo de los métodos para alcanzar las almas. La iglesia de la Odisea es rica en eso, hermano. Tenemos que reconocerlo. La iglesia de la Odisea también tiene la riqueza del cofre donde están las joyas de las grandes verdades de la Biblia. Almacenamos eso, por eso nos orgullecemos también. La iglesia de la Odisea se cree rica por la interpretación profética de las profecías y de los eventos de los últimos días. Eso nos enriquece. La iglesia de la Odisea se afianza en que guardamos los mandamientos de Dios, pero pisoteamos el sábado, criticamos, tenemos celos, iras y contiendas. En eso nos enriquecemos. La iglesia de la Odisea se cree rica por el sistema educativo de escuelas, colegios, seminarios y universidades. La escuela de la Odisea, la iglesia de la Odisea se cree rica, hermano, porque tiene un sistema de salud y hospitalario y de clínica y de reforma pro salud como no lo tiene nadie. Por eso dice, soy rica, guardamos el sábado, creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en la verdad del santuario. Esas cosas que hemos recibido de la palabra de Dios y del Espíritu profecía nos hacen sentirnos que no tengo necesidad de nada. Estoy seguro, tengo la verdad, voy a la iglesia, doy diezmo, doy ofrenda, hago obra misionera, exactamente nuestros programas, nuestras actividades. Todo eso, hermano querido, es lo que lleva a la iglesia de la Odisea a creerse que está bien. Pero dentro de sus riquezas, los dones y los talentos que hay dentro de la iglesia en la música, en los programas y en las actividades. Pero lo triste es que en nuestra música, en nuestros programas y en nuestras actividades estamos introduciendo el vino de la Babilonia. Y los individuos lo consumen y la familia lo consumen.
Y nuestras congregaciones lo consumen. Y nuestros líderes lo consumen. Por eso se denota la tibieza, liga de lo espiritual con lo mundano. ¿Por qué decimos estas cosas, hermano? Porque es la realidad. Es el momento que vive la Odisea y todo el mundo ve todo esto, la mundanalidad dentro de la iglesia, en el vestuario, en la comida, en los programas, en las actividades, y todo el mundo ¿qué? Calladito. Y los líderes permitiéndolo. Por eso el Señor dice, como son tibios, ligando el mundo y las cosas del mundo con los santos, los voy a vomitar de mi boca. Miren, hermano, ¿qué pretenden ser? La iglesia de la Odisea pretende ser el pueblo elegido de Dios para este último tiempo. Somos el pueblo profético. Somos el pueblo que guardamos los mandamientos de Dios. Somos el pueblo que tenemos el espíritu y la profecía. ¿Nos qué? Nos gloriamos y nos jactamos de todas estas cosas. La iglesia de la Odisea no solo afirma que es rica. Escuchen esto. La iglesia de la Odisea no solo afirma que es rica, sino que declara que estas riquezas son el resultado de sus propios esfuerzos. Y voy para allá. ¿Cuáles son los propios esfuerzos? Doctores. Cuando se va a presentar un pastor en una iglesia, doctor en esto, doctor en aquello, doctor y doctor. Cuando se va a traer un speaker para una semana, doctor y doctor y doctor. Cuando hay para doctor y doctor, para seminarios de vida familiar, para seminarios. Entonces, ellos, los laodicenses, creen que su riqueza, que su conocimiento, que esto, que todo lo que poseemos, se debe al esfuerzo humano, cuando realmente nosotros lo hemos heredado de los antepasados que eran humildes y sencillos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos queridos? Miren, este es el pecado que el antiguo Israel practicaba. Y precisamente estamos nosotros repitiendo el mismo pecado que nuestros hermanos de antaño. Y vamos allí al libro del profeta Oseas, en el capítulo 12 y el versículo 8. Miren, hermanos, el espíritu que había en el antiguo Israel. Vamos a ver si ese no es el mismo espíritu que reina hoy en la iglesia de la Odisea, nuestra iglesia amada adventista. Dice allí Oseas capítulo 12 y versículo 8. Dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido. ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? Soy rico. El mismo. Perdón, hermano. Dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido. He hallado riquezas para mí. Es lo mismo que decimos hoy en la iglesia bendita. Nadie hallará iniquidad en mí. Y ni pecado en todos mis trabajos. Quiere decir, hemos adquirido esta riqueza, nadie va a encontrar en mi defecto, nadie va a encontrar en mi pecado. Ese es el espíritu laodicense. Lo que hacía el antiguo pueblo de Israel de antaño es lo que está haciendo hoy la iglesia de la Odisea. Es ciega, no ve sus pecados, es sorda, no oye la reprensión del testigo fiel. Es una iglesia desnuda, es una iglesia que está amenazada a punto de ¿qué? De ser vomitada. Miren, hermano, es un espíritu de orgullo. Y el orgullo es el peor de todos los pecados, porque el orgullo fue por donde comenzó el pecado en el cielo. Satanás codició. Él se miró a sí mismo, se vio un ángel precioso, bello, deslumbrante, lucero. Tú, ¿cómo caíste, lucero de la mañana? Tú que deleitabas. Así era como era Satanás. Pero se despertó en él el ser igual a Dios, en ser igual y superior a Cristo. Ese espíritu de orgullo es el que está dentro de la iglesia de la Odisea, en las personas, en la familia, en las congregaciones y en el liderazgo. Tú dices que eres rica, no tienes necesidad de nada. Espíritu de orgullo. Miren, hermano, lo que dice la sierva de Dios, allí en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 183.
el pecado más incurable es el orgullo. El pecado más incurable es el orgullo. Yo soy mejor, yo soy doctor, yo sé más. Y ese es el espíritu de la Odisea, que creemos que somos mejores que los demás, cuando realmente la mayoría del pueblo de Dios está afuera, en las iglesias populares, en el mundo secular y en el mundo de la iglesia católica. ¿Te das cuenta? Pero no, nosotros creemos que somos ¿qué? Usted no es nada. Usted es un miserable, pobre, ciego y desnudo. Es lo que dice el testigo fiel. Amados hermanos, el pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo el crecimiento y desarrollo de la vida espiritual. Eso lo dice la sierva de Dios. ¿Qué es lo que impide el desarrollo y el crecimiento de la vida espiritual? El orgullo y la suficiencia propia. Y ese es el espíritu laodicense. Es la iglesia vomitiva, es la iglesia repugnante, es la iglesia desnuda, es la iglesia ciega, es la iglesia sorda que tiene a Cristo fuera por su orgullo. Hermanos queridos, el que no sabe y cree que sabe está en una condición crítica. Repito, el que cree que no sabe, el que no sabe y cree que sabe, está en una condición crítica. La Odisea, no sabe que está en una condición ¿qué? Crítica. Miren, esta es la realidad de la iglesia de la Odisea. Los laodicenses creen que todo está muy bien cuando el examen que el testigo fiel le hace a la iglesia de la Odisea y da el diagnóstico de ese mensaje, demuestra que lo que ella dice que es y que predica que es, no es. Por eso es una iglesia engañada. Y yo quiero hablar un poquitico ahora de la realidad de la Odisea. La verdad que se cree en los laodicenses. Miren, la condición en que vive hoy la iglesia de la Odisea es muy diferente a lo que revela Cristo de su verdadera iglesia. Cristo está buscando una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia que no tiene arruga, una iglesia que es un real sacerdocio, una iglesia que es un pueblo santo, que es una iglesia que es apartada. Y al contrario, nuestra iglesia está ¿qué? Ligada al mundo, tibia del mundo y de lo espiritual. Ese es el estado caótico y triste de la iglesia de la Odisea. Ahora nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace una comparación de la iglesia de la Odisea con una parábola. Y esa parábola la encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 4. Y vamos a leer de ese capítulo 4 los versículos 30 y 31. Fíjense, el estado laodicense, Cristo lo compara con una parábola. En Marcos, capítulo 4, versículos 30 y 31. Dice así la palabra de Dios. Dice el Señor: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿A qué haremos semejante a la iglesia de Dios? ¿En la tierra? ¿A qué la vamos a comparar? Pues bien, Cristo sigue diciendo: ¿o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay, ¿dónde? En la tierra. Amados hermanos, ¿a qué comparó Cristo su reino en esta tierra? ¿A qué comparó Cristo su iglesia en esta tierra? ¿A qué comparó Cristo la iglesia de la Odisea? ¿A qué? A la semilla de mostaza. Te pregunto, hermano, ¿qué lección quiere Cristo darle a los cristianos de la Odisea? Pues bien, vamos para allá. Miren, Cristo, para comparar el reino de los cielos
no escogió ningún símil, ninguna comparación entre los poderes de esta tierra. Los gobiernos, las monarquías, los reyes, la élite, y aún voy a añadir el Sanedrín judío y la élite del sacerdocio de Israel, los sacerdotes, los levitas. No escogió nada de eso para comparar ¿qué? El reino de los cielos, sino que escogió ¿qué? La humilde, pequeña, inadvertida semilla de mostaza, que es la más pequeña de ese género y de todos. Ahora, Cristo no escogió a los grandes y fuertes animales como el león, como el tigre, como el leopardo, como el oso, como el elefante, para comparar el reino de los cielos, sino que escogió al humilde y sencillo ¿qué? Corderito. ¿Entendemos? No comparación con los reyes, la monarquía y las élites de este mundo. No, no, no. Semilla de mostaza. Lo sencillito. Lo que no llama la atención. Entre los animales fuertes y poderosos. No, no, no. El humilde corderito. Cristo no escogió a los grandes y frondosos árboles como los cedros del Líbano para comparar el reino de Dios. No. Escogió la humilde planta de la vid, que para que pueda sostenerse hay que calzarla, ponerle apoyo. ¿Estás entendiendo? Fíjate, no lo poderoso, no lo llamativo, no lo arrogante, no, ¿qué? Lo sencillo. Cristo no escogió las grandes semillas, como el coco, como el mango, como el aguacate o la palta, como le llaman en algunos lugares. No, no, no. Cristo escogió ¿qué? La humilde semilla ¿de qué? De mostaza. Iglesia de la Odisea, rica, orgullosa, prepotente de lo que somos y de lo que tenemos y de lo que pretendemos. Tú no estás en el programa a lo que Cristo programa, que es el reino de los cielos, o enseña el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Aquí está hablando de sencillez, aquí está hablando de humildad, aquí está hablando de cosas sencillas que nos llaman la atención. Pero el espíritu laudicense es contrario a ese espíritu del cual Cristo lo presenta en la parábola de la semilla de mostaza. ¿Entiendes, amada iglesia? Por eso dice el que se ensalza como la iglesia de la Odisea va a ser ¿qué? Humillada. Y los que se humillan van a ser ¿qué? Exaltados. En la Odisea hay una generación de miembros, de familia, de iglesia y de líderes que son orgullosos. Pero dentro de la Odisea también hay una generación de personas, de familia y de iglesia y de líderes que son humildes y sencillos. A eso Dios los va a exaltar. Gloria a su nombre. Amén. Que tú y yo seamos ¿de qué? De uno de esos que van a ser exaltados por ser sencillos y humildes de corazón. Miren, amados hermanos, esta cita del espíritu de la profecía que está en la Review Herald, 7 de agosto de 1894. Dice: los atrios del templo del alma pueden ser astros de envidia, orgullo, pasión y malas sospechas, amargura y hueco formalismo. Cristo contempla apesadumbrado a los que profesan ser su pueblo, iglesia de la Odisea, que se sienten ricos y enriquecidos en el conocimiento de la verdad, lo que hemos dicho anteriormente.
No obstante, lo cual no manifiesta la verdad en su vida y en su carácter. Y son inconscientes de su condición. Y añade, en su pecado y su incredulidad consideran livianamente las advertencias y los consejos de los siervos de Dios. Este tipo de mensaje que estamos predicando no se acepta, se rechaza, porque es un mensaje duro, es un mensaje que golpea, es un mensaje que molesta, es un mensaje que hiere. Pero cuando usted analiza la historia bíblica de los patriarcas y de los profetas y de los apóstoles, siempre el mensaje de Dios es un mensaje de ¿qué? De amonestación, de herir, de amonestar, de perturbar la paz a los pecadores. Por eso dice, en su pecado y en su incredulidad consideran livianamente las advertencias y los consejos de los siervos de Dios. Y tratan a sus embajadores, a los embajadores de Dios que predican estas cosas, con sarcasmo y desprecio, al mismo tiempo que consideran sus palabras de reprensión como si fueran charlas sin importancia. Yo no hablo de bestia, porque se bestializa la gente. Yo no hablo de esa bestia de profecía. No, la gente lo que necesita es el amor, la misericordia, la bondad. Ese es el espíritu laudicense, que le gusta que lisonjea, que le gusten que los lisonjeen, que le gusta que paz y seguridad, pero que no le molesten su paz. Pero miren, hermano, lo que dice aquí el testigo fiel. Dice, parecen haber perdido la facultad de discernir y de distinguir entre la luz de Dios que les envía y las tinieblas que proceden del enemigo de sus almas. Ese es el problema de la Odisea, que rechaza la amonestación de Dios, que rechaza la palabra de Dios, que rechaza el espíritu de profecía, que rechaza a los predicadores que les están diciendo sus pecados y su condición. ¿Por qué? Porque ellos están confundidos por la herencia mundana de la tibieza, de la liga de los cristianos con lo espurio. Y el Señor lo dice, si no eres conmigo, eres contra mí. Hermanos queridos, ese es el espíritu ¿de quién? De la iglesia de la Odisea. Miren, el apóstol Pablo, en este mismo contexto de la parábola, de la semilla de mostaza, de esta cita que hemos leído, mira lo que dice el apóstol Pablo en su primera epístola a la iglesia de Corinto, allí en el capítulo número 1 y los versículos del 25 al 27. Pablo sigue el contexto, apoya lo que Cristo dice acerca de la condición de la iglesia de la Odisea. Miren, repito, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 27. Dice así la palabra de Dios. Porque lo insensato de Dios, ¿lo qué? Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿De qué se habla? De humildad, de sencillez. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, mirad vuestra vocación, que no soy mucho más sabio según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Qué ha escogido Dios, hermano? Siempre para avergonzar lo sencillo, lo humilde, no el espíritu laudicense. Yo soy doctor, yo tengo tantos doctorados, porque hay que reconocer lo que tiene la gente, no, hermano querido. Cristo, el Rey del universo, el Dios Todopoderoso, vino aquí como ¿qué? Como el siervo que vino ¿a qué? ¿A qué? A servir. Como el siervo que se arrodilló delante de sus discípulos, como el siervo que le lavó los pies a sus discípulos. He venido a servir y amar a los pecadores. Ese es el verdadero espíritu del reino de los cielos. Ese es el verdadero espíritu de los cristianos calientes y fervientes de la iglesia de la Odisea. Pero esa iglesia orgullosa que se cree que son los que más saben,
por su doctorado, por su estirpe, por su conocimiento, por su sabiduría, por lo que tienen, por lo que profesan tener. Eres una iglesia mentirosa, eres una iglesia hallada falsa, eres una iglesia desnuda, eres una iglesia ciega, eres una iglesia que está a punto de ser vomitada. Dios no te soporta más. ¿Tú qué? Tu engaño espiritual. Podrás engañar a los hombres, pero al testigo fiel no lo podrás engañar. Esta es la lección que en el Antiguo Testamento todavía no se ha aprendido en la iglesia de la Odisea. Esta es una lección que encontramos allá, perdón, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y versículo 7. Esta lección no la ha aprendido la Odisea todavía, a pesar de los siglos que han pasado. Dice allí la palabra de Dios, primera de Samuel 16, 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. ¿Entiendes, iglesia de la Odisea? Tantos doctorados es lo que ven los seres humanos, los hombres carnales, pero el hombre espiritual no es el doctorado, sino el carácter de Cristo, la sencillez de Cristo, la humildad de Cristo, el servicio de Cristo. Hoy se valoran los hombres por sus grados, por sus doctorados, pero Dios no los valora así. Dios los valora ¿por qué? Por su humildad y por su sencillez. Mira lo que dice la señora White, allí en Palabras de Vida, página 57 y el párrafo número 1 dice, así como en los primeros siglos las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas, en los grandes y en los doctorados, porque son los que los más disparates, más grandes que usted quiere escuchar, los dicen los doctores, y no quiero mencionar nombres, pero que uno que está dentro del ministerio se da cuenta de los errores garrafales. Y son los sermones más fríos y son los sermones más insípidos que se puedan escuchar. No tienen sabor de vida para vida. Dice, así como en los primeros siglos las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas, de los líderes, de los doctores, de los señores, de los que se invitan a los campestres, a las iglesias, a la semana de evangelismo. El doctor viene para acá. Porque estos miran lo que están afuera, lo que se ve por fuera. Estos miran los títulos, pero Dios mira el hombre dotado por el Espíritu Santo. Dice, sino, repito, así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesiones de las autoridades eclesiásticas, sino en los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios, o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. ¿Entiendes, hermano? ¿Dónde se manifiesta Dios? ¿En los reinos de este mundo? No. ¿Dónde se manifiesta Dios? ¿En las grandes estructuras? No. ¿En los grandes animales? No. ¿En los grandes árboles? No. ¿En las grandes semillas? No. ¿En qué? En la semilla de mostaza, que representa el espíritu del reino de Dios. En el humilde cordero, que representa a Cristo, el cordero de Dios. En la humilde vid, que representa a Cristo. Yo soy la vid. Hermanos queridos, ese espíritu hay que aprenderlo. Ese espíritu hay que pedírselo a Dios. Y ese es el espíritu que no tiene la iglesia de la Odisea. Tristemente, no lo tienen los líderes de la iglesia de la Odisea. No lo tienen los hogares de la iglesia de la Odisea. No lo tienen las personas en la iglesia de la Odisea. Espíritu de orgullo y de competencia, de mundanalidad, de copia del mundo y de los programas del mundo. Amados hermanos, el ejemplo de los hombres humildes y sencillos que Dios usó en el pasado es la lección de lo que va a ocurrir en nuestros días. Como Dios escogió hombres sencillos de antaño, escogerá a los humildes y sencillos. No estoy diciendo que no hayan doctores. Van a ser muy poquitos. La mayoría, el Señor los va a desechar. Miren, voy a mencionar algunos ejemplos. Voy a empezar a Moisés. Moisés fue instruido en las universidades egipcias. Y Moisés se preparó. Y Moisés llegó a ser un estadista.
Pero ese Moisés no le interesaba a Dios. Ese Moisés no estaba apto para ser el líder del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios con Moisés? Lo envió al desierto 40 años. Cuando Dios se le apareció en la zarza, que le dijo, ven, ¿y qué le voy a decir? Ya Moisés no sabía nada. Los 40 años le habían borrado, ¿qué? Todo el orgullo, la suficiencia propia, el conocimiento, la valoría, las capacidades humanas. El Señor se lo consumió en el desierto. 40 años siendo pastor de ovejas, durmiendo en el desierto, pasando frío, pasando calor, hambre y necesidad y sueño. Calor. Allí Dios lo templó, lo cambió y lo transformó. Y el hombre que podía haber sido orgulloso, que renunció a Egipto y a ser faraón, se convirtió en el humilde líder de Dios. A tal punto, tan efectiva es la escuela que Dios tiene preparada para usar a sus grandes hombres, que lo convirtió en el hombre más humilde de la tierra. Voy a mencionarte otro más. Juan el Bautista, el precursor de Cristo, ignoró la sinagoga, ignoró las enseñanzas de los rabinos y los doctores y se fue de la ciudad al desierto con una vestimenta de pelo de camello, un cinto de cuera, en sandalias, comiendo allá cosas silvestres, frutas silvestres del hábitat del desierto, y allí empezó a predicar. ¿Qué mensaje? Ha llegado el tiempo del amor, ha llegado el tiempo de la misericordia, ha llegado el tiempo de amarnos los unos a los otros, ha llegado el tiempo de no condenarnos, ha llegado el tiempo de la paz. ¿Eso fue lo que predicó Juan Bautista? ¿Eso fue lo que predicó Juan Bautista? Generación de víboras, arrepentidos y convertidos. El hacha está puesta ¿dónde? En el tronco. Y estamos hablando del hombre más grande que Cristo dijo que había nacido en esta tierra, que fue el precursor, que el cielo escogió para preparar el camino. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Paz y tranquilidad, amor y misericordia, hermano. No, amor y misericordia. No, hermano, arrepentido y convertido. Generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Te das dando cuenta? Eran humildes, pero su obra era poderosa. Nadie la ha podido superar. Cristo fue al mar de Galilea a elegir los líderes, los pilares de su iglesia. No fue a los rabinos, no fue a los doctores, no fue a los sabios. Fue a hombres humildes y sencillos como los pescadores. Allí en 3 años los educó y los preparó para que fueran los pilares. Cristo el fundamento y ellos los pilares. ¿Entiendes? Saulo de Tarso, el orgulloso, el prepotente. Dios lo derribó del caballo, lo enfermó y lo mandó 3 años al desierto. Y allí aprendió lecciones de humildad. Y Pablo después dice, yo soy el más pecador de todos los pecadores. Yo soy el más humilde de los hermanos. Ya no vivo yo, ya vivo yo, el campeón del evangelismo en el mundo. Dios tuvo que derribarlo del caballo. Miren, hermano, Moisés, 40 años en el desierto. Juan, al desierto. Y los apóstoles y los discípulos, ¿verdad? Del mar de Galilea, pescadores, cobradores de impuestos. ¿Y ahora qué? Saulo de Tarso. ¿De qué vivía Saulo de Tarso? Uno que tenía de qué gloriarse. Uno que sí tenía de qué gloriarse. Vivía de hacer ¿qué? Tiendas. Pablo y Sila, tejedores de tiendas. Las vendían. En naufragio, en hambre, en miseria, en persecución. Aprendió de todas las vicisitudes. ¿Pero qué? Fue un hombre que Dios escogió para esa hora. Hermano, y la historia está llena. Y yo quiero contarte de aquel hombre. Veamos a Cristo en la vida de estos hombres. En la vida
de Martín Lutero oponiéndose a la poderosa iglesia, que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Verle aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador, frente a los papas, declarando: aquí estoy y mi decisión es esta. No puedo ni quiero retractarme. Fueron hombres que poderosos, pero eran hombres sencillos, hermanos queridos. El espíritu diferente a la iglesia de la Odisea. Somos doctores y más doctores y especialidades en divinidades y en esto y en aquello. Pobre, ciego y desnudo, aprende y entiende la semilla de mostaza, del cordero, de la vid, de estos predicadores sencillos y humildes, entregados a Dios. Estos eran humildes, pero su mensaje era poderoso. Su mensaje removieron al mundo. Y ese es el estilo que Dios quiere hoy de hombres y mujeres que remuevan al mundo, primero con un espíritu de humildad y de sencillez, como Cristo, siendo mansos y humildes, sirviendo a los demás y a los necesitados. Esos son los hombres que Dios va a volver a levantar. La generación de hombres que Dios va a levantar en la 11ª hora, en el último tiempo. Miren, hermano, esta otra cita del Espíritu Profecía. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios. Escuchen, hermano, los rabinos no entendían que Cristo ya había nacido. Hoy los doctores no saben el tiempo que estamos viviendo. Hablando de vacunas y hablando de pruebas de vacunas y hablando de asuntos políticos y metido en todo, menos en las profecías que tienen que enseñarle al pueblo y advertir al pueblo de lo que está ocurriendo ahora mismo y de lo que está ocurriendo con la ley dominical y con la ley de la familia y con el medio ambiente. Eso no se predica. Lo que predican es ¿qué? Fábulas. Lo que predican son mensajes de ¿qué? De paz y tranquilidad. No molestan la conciencia, no llaman al arrepentimiento, no llaman al abandono de pecado, no llaman a salir del mundo y no llaman a la iglesia a decirle esto que es mundano, esta música que es mundana, estos programas que son mundanos de payasos y de pantomima. Esto no puede ser, pero esos líderes no existen porque son líderes laodicenses, líderes que solo piensan en el salario. Por eso Dios los va a vomitar de su boca si no se arrepienten. Estos mensajes son duros, hermano querido, porque ese es el evangelio para este tiempo. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios, a los doctores, a los prudentes. Será revelada a los humildes y a los sencillos y a los que son como niños. Exige sacrificio. Tienen batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados, desdeñados por los grandes hombres del mundo y de la iglesia que se conforma al mundo. Los que predicamos estos asuntos lo dicen legalistas. Los que predicamos estos mensajes nos dicen que infundimos miedo, que estamos atrasados, que hemos tergiversado el evangelio. Cuando ellos son los tibios que no están predicando la verdad presente para esta hora, para advertir al mundo de los juicios de Dios que ya comenzaron a caer sobre este mundo. ¿Hasta cuándo, iglesia, vas a seguir escuchando este tipo de liderazgo mediocre, este tipo de liderazgo mundano, de este tipo de liderazgo tibio? Aparta tus oídos de ellos y escucha a los hombres de Dios que están proclamándole al mundo la inminencia de la venida de Cristo, el cumplimiento profético. Tenemos encima de nosotros el fin del juicio investigador. Está por comenzar tu juicio y mi juicio. ¿Y cómo te hallas como un laodicense, tibio, frío y desnudo? Despierta, amada iglesia. Es el tiempo de buscar el reino de los cielos. Es el tiempo de escuchar hombres que te amonesten, que perturben tu paz y que te señalen tus pecados. No para condenarte, sino para que te arrepientas, para que los abandones y para que busques a Cristo, tu Señor y tu Salvador. Miren, hermano, esta otra cita. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en este tiempo. La verdad oculta de los hombres sabios. Ellos son contrarrestados y desdeñados
por las grandes hombres del mundo y de la iglesia. Dios tiene una verdad especial. Son diferentes citas. Una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo es revelada a los humildes y a los sencillos de este mundo. Miren esta otra cita. ¿En qué consiste la miseria y la desnudez de los que se sienten ricos y enriquecidos? Es la carencia de la justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, su gracia y su misericordia. Debido a su justicia propia, somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Se los representa como cubiertos de andrajo. No obstante, los cuales se vanaglorian que están ataviados con la justicia de Cristo. Pueden haber un engaño más grande, tal como el que representa el profeta. Podrían estar clamando: templo de Jehová es este, mientras sus corazones están llenos de tráfico impío y comercio injusto. ¡Wow! Amados hermanos, esta otra cita. Testimonio Selecto, tomo 4, página 20. Se descubrirá en el día del ajuste final que Dios conocía a cada uno por nombre. ¡Wow! Dios te conoce, amado hermano, por tu nombre. El color de tu piel, de tus ojos, tu gusto, tus pensamientos, lo que ves, lo que oyes, lo que piensas. Dios te conoce. Cada acción de la vida tiene un testigo invisible. Palabra de Dios, hermano. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, repite. Dice aquel que está en medio de los 7 candeleros. Testigo fiel. Él sabe qué oportunidades han sido despreciadas, cuán incansables han sido los esfuerzos del buen pastor para buscar a aquellos que están desviados de las sendas tortuosas y para traerlos a la senda de la seguridad y la paz. Repetidas veces, Dios ha llamado a los que amaban los placeres y los placeres y ha hecho fulgurar la luz de su palabra a través de su senda, para que pudiesen ver su peligro y escapar. Pero siguen adelante, bromeando, mientras van por el camino ancho, hasta que el fin termina su tiempo de gracia. Los caminos de Dios son justos y ecuánimes, y cuando la sentencia sea pronunciada contra aquellos que sean hallados faltos, toda boca quedará cerrada. Pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado ¿qué? Falto. Terribles palabras. Esas terribles palabras se aplican a todos los que han vivido una vez en este mundo, que han escuchado la palabra de Dios, el llamado de Dios, los mensajes de Dios al arrepentimiento, y no llegan. Este mensaje es directo también a la iglesia de la Odisea. Iglesia desnuda, iglesia tibia, iglesia ciega, iglesia sorda, iglesia que tiene a Cristo fuera de su corazón. Amados hermanos, en esta mañana el Señor te vuelve a hacer un llamado. Iglesia de la Odisea, Cristo te ama. Cristo murió por ti. Cristo está dispuesto a perdonarse hasta 70 veces 7. Por eso es que no te ha vomitado. Él, en esta mañana, te hace un llamado más. Un llamado más al arrepentimiento, al abandono de pecado, a la tibieza, a la mundanalidad, al beber, al seguir bebiendo del vino de la Babilonia.
Dice allí el mismo testigo fiel. Este es el consejo. Consejo número 1. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Lo primero que tienes que hacer, hermano, es comprar el oro refinado en fuego, que ya es gratis. El oro en fuego es la fe que obra por amor. Fe en Cristo como tu Salvador personal. Fe en la palabra eterna de Dios. Fe en la obediencia a los 10 mandamientos. Fe en creer en el espíritu de la profecía. Porque por ahí viene la fe. Al estudiar y creer, tú vas a obedecer. Porque la fe tiene obras. Y esa es lo que dice aquí. Yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego, la fe que obra por amor. No para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvados. Ese es el consejo que Dios le da a la iglesia de la Odisea una vez más. Segundo consejo, dice, unge tus ojos con el colirio para que veas la vergüenza de tu desnudez. Clama, reclama, ora, pide la unción del Espíritu Santo, iglesia de la Odisea. Ese es el segundo consejo. Fe que obra por amor. ¿Qué más? Dice aquí, unge tus ojos con el colirio. El Señor dice, sé pues celoso y arrepiéntete de tu tibieza, de tu pecado, de tu mundanalidad, de estar en las cosas del mundo y en las cosas de Dios. Apártense todos los que usan los vasos sagrados de Dios. Pastor que me escucha, maestro de escuela sabática que me escucha, anciano que me escucha, padre de familia que me escucha, director de jóvenes que me escucha, director de escuela sabática que me escucha, director de diácono que me escucha, director de diaconisa que me escucha, director de música que me escucha, coros que me escuchan, cantantes que me escuchan. Dice aquí, arrepiéntanse, sean celosos con las cosas sagradas, no mezclen lo profano con lo santo. Recuerden el fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú. ¿Y Dios qué? Y Dios lo fulminó. Por eso dice, arrepiéntete, iglesia de la Odisea. Y sé celosa. El otro consejo es, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón y de su mente, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Hermanos queridos, la iglesia de la Odisea tiene a Cristo fuera, porque copia del mundo, viven como el mundo, vistiéndose como el mundo, hablando como el mundo, viendo lo que ve el mundo, cantando lo que canta el mundo. Hemos dejado nuestra música para copiar de las músicas de las iglesias, para copiar de las músicas de las iglesias caídas. ¿Cómo es posible eso, iglesia? Por eso decimos que estamos salvos, pero Cristo está fuera. El otro consejo dice que el que venciere, este se sentará en el trono de Cristo, como él venció y se sentó en el trono de su Padre. Y por último, este es el llamado. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu les ha dicho a ustedes en esta mañana a través de su palabra. Mi buen hermano, el mundo está llegando a su final. Y tú lo sabes. Tienen los días contados. Ya no son muchos días. Estamos viendo las escenas finales de la historia de este mundo. Mira los crímenes que se están cometiendo en Ucrania. Bombas y bombas y bombas. No hay piedad. Son gente endemoniada. Pero esa gente endemoniada son los que se pasean por las calles, los que conducen los carros por la calle, son los que tienen los botones nucleares en las manos, son los que dirigen las naciones, son los que dirigen la medicina, son los que dirigen la economía, son los que dirigen todo. ¿Qué te dice el Señor? Lo estás viendo, lo estás oyendo. Arrepiéntete, unge tus ojos con colirio, vístete, déjame entrar y vas a ser un vencedor y te sentarás conmigo. Ojalá que tú y yo podamos ser oidores y hacedores de la palabra de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Es mi deseo para ti. Sal del espíritu laodicense y entrégate a Cristo y serás un vencedor y te sentarás en el trono de Dios. Es mi deseo para ti y para todos aquellos que escuchen este mensaje. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos,
Gracias por este mensaje que tú nos has dado a través de tu palabra. No ha habido un chiste aquí, no ha habido risas, no ha habido sarcasmo, simplemente el mensaje de tu palabra. Porque para eso tú nos has dado tu palabra, para compartirla con tu pueblo, para enseñar a tu pueblo, para amonestar a tu pueblo, para que se arrepientan, para que dejen el estado de tibieza, para que se cubran con el manto de justicia, para que sean unidos los ojos espirituales con el colirio espiritual del Espíritu Santo, que dejemos entrar a Cristo para que viva con nosotros y gobierne nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que podamos ser vencedores. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo para todos aquellos que han escuchado este mensaje. Gracias, Señor. Gracias por haberme permitido presentar este mensaje a través de los tropiezos que el diablo puso para que no predicara este mensaje hasta última hora. Pero tu nombre ha sido glorificado, porque tú todavía reinas y reinarás, porque tú eres el Dios creador, el Dios todopoderoso, nuestro Señor y Salvador. A tu nombre, gloria. Queremos servirte, queremos honrarte, queremos levantar en alto el estandarte de Cristo en un mundo secularizado, en un mundo mundanalizado, en un mundo que solo piensa en comer y beber. Pero nosotros queremos levantar la verdad de Cristo, el evangelio de Cristo, la santidad de Cristo, la pureza de Cristo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos para ser esos obreros de la 11ª hora, para proclamar al mundo que tú vienes pronto y que tú eres nuestro Señor y Salvador, y que nuestra fe y nuestra confianza están depositadas en ti y no en los políticos, ni en la economía, ni en bancos, ni en cuentas de ahorro, ni en tarjetas de crédito, sino en la sangre del Cordero Redentor Cristo Jesús. A su nombre, honra, poder y gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Feliz sábado.